Cada día se consumen millones de barriles de petróleo, así como inmensas cantidades de gas, carbón y otros materiales. Los combustibles fósiles nos han permitido crecer hasta cotas insospechadas, pero a un alto coste ecológico. Estamos llegando al pico de su producción, una producción controlada por grandes oligopolios, y dependemos de estos recursos para prácticamente todo, lo que nos hace tremendamente vulnerables. Por ello, es esencial rediseñar nuestro modelo energético, pero ¿qué tipo de transición energética? Los escenarios en cuanto a la disponibilidad de energía para el futuro es bastante complicado avanzar lo que pasará porque nadie dispone de una bola de cristal. Yo siempre digo que no sé a dónde vamos, pero sí sé a dónde no vamos. Entonces, a dónde no vamos es a una situación de abundancia energética, eso es seguro, porque los combustibles fósiles van a ir cayendo rápidamente y las energías renovables no van a poder sustituir ni de lejos todo el agujero que dejan detrás. Entonces, la cuestión es cómo vamos a gestionar este descenso energético inevitable. Para mí hay dos modelos principales, hay uno que es el modelo, digamos, democrático, participativo, en el que lo que se pretende es que la energía esté al servicio de la sociedad, en el que lo que se pretende es mantener las estructuras sociales mínimas y un estado de bienestar mínimo, lo cual puede ser difícil pero se puede conseguir. Y el otro modelo al que podemos tender es a un modelo en el cual quienes tienen más acaparan cada vez más y acabamos en un sistema que puede ser o neofeudal o ecofascista. Sinceramente no veo más opciones. El projecte Viure a l'Aire del Cel és que un molí de vent sigui participat per centenars de persones, amb la qual cosa podem dir que estem generant, ens estem convertint en generadors d'electricitat i estem enverdint la xarxa elèctrica. Aprofitar les riqueses locals com és el vent en aquesta comarca, a qui beneficia finalment? Si només ho fan els oligopolis, beneficiarà els seus consells d'administració. Però per què els ho deixem fer només a ells i no fem que aquesta riquesa local reverteixi a les comunitats locals? Però avui dia les tecnologies que tenim, la solar, l'eòlica, permeten que puguem fer apropiacions socials i col·lectives. Lo más normal es que vayamos a tener que evolucionar hacia tecnologías de baja energía, tecnologías que nos puedan dar la misma comodidad o prácticamente los mismos servicios que tenemos ahora, pero con mucha menos energía. Tenemos que ir hacia cosas como la bioconstrucción, por ejemplo, que construye viviendas que prácticamente no necesitan energía para calefactarse o para iluminarse. Tenemos que ir hacia agricultura de baja energía, tenemos que ir hacia ciudades que consuman menos energía, tenemos que ir hacia procesos industriales más sencillos. Y eso no significa que la tecnología se estanque o que volvamos al siglo XVIII o que volvamos al pasado. No necesariamente tenemos que ir al pasado, pero lo que sí tenemos que hacer es usar todo el caudal de conocimientos y el caudal de energía que nos han dado las fósiles y que nos ha dado el desarrollo tecnológico del siglo XX para evolucionar hacia formas de tecnología de muy baja energía y que nos permitan sobrevivir cuando el tesoro de las energías fósiles nos abandonen. Me sonó la campana de decir, aquí es posible hacerse
hacerse cliente, al fin y al cabo, de una cooperativa sin ánimo de lucro que te venda la energía en vez de ser Iberdrola. Y eso me pareció fantástico. Goyener se crea en el año 2012 de la mano de 12 personas voluntarias y el primer objetivo de estas personas es crear una alternativa al modelo energético actual que tenemos. Y otro de los objetivos que tenían estas personas es hacerlo mediante la participación ciudadana. Nos situamos en la parte de generación de energía renovable y después comercializamos esa energía que generamos. Las energías renovables, tal y como las conocemos hoy día, de hecho, con el concepto de las modernas energías renovables, hoy día tienen una tasa de retorno energético menor que las fuentes fósiles, que las tecnologías fósiles. Es decir, necesitamos más energía, necesitamos consumir más energía para poder producir esa unidad final que nosotros vamos a consumir de esa fuente renovable. Deberíamos tener en cuenta dos aspectos: aquellas tecnologías que de alguna manera puedan respetar las tasas de reposición de los recursos que existan en cada territorio. Por lo tanto, no hay una respuesta única para todo el mundo, sino que lo que hay que hacer es ver qué es lo que tiene cada región, cada territorio, y aplicar la tecnología más adecuada para ese recurso, teniendo en cuenta el ámbito que he indicado de tasa de reposición. Para Goyener es importante que estemos unidas y para eso trabajemos en red, para sumar fuerzas y para que nos ayudemos entre nosotras y seamos un modelo replicable. Con el paso del tiempo, lo que nos hemos dado cuenta es que hablar, por ejemplo, de transición energética o hablar de, bueno, vamos a cambiar a renovables, etcétera, era insuficiente, es insuficiente. Durante el camino nos hemos ido haciendo reflexión y entre nosotros hablando, y nos damos cuenta que al final la transición no es una, son muchas. Yo creo que es urgente plantear un modelo de renovable diferente del modelo de renovable eléctrica, que es el que se intenta imponer a capa y espada, y tendría que ser un modelo mucho más basado en la producción local, el consumo local, no siempre producir electricidad, aprovechar la energía de una manera más directa, por ejemplo la energía del sol, aprovecharla de manera térmica para calentar cosas, incluso para fundir metales, aprovechar la energía química que producen las plantas de manera moderada para no sobreexplotar la biomasa, pero como una gran fuente de reactivos químicos y de materiales, como siempre ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, y aprovechar la fuerza del viento y la fuerza de los ríos, como se ha aprovechado siempre de manera hidráulica, para mover engranajes, para hacer cierto trabajo mecánico, que esto siempre se puede aprovechar desde moler el trigo hasta accionar los engranajes de una fábrica como por ejemplo las fábricas textiles que había en Cataluña a principios del siglo XX. Este tipo de modelo obviamente no suena muy espectacular, pero precisamente por eso mismo es mucho más viable, no requiere de alta tecnología ni de materiales escasos, tiene un impacto ambiental limitado, distribuye la riqueza por el territorio, crea empleo de localidad. De hecho es un modelo mucho más democrático y participativo, quizá por eso no le gusta tanto a quien no le gusta. El transporte de mercancías y personas supone aproximadamente el 20% del consumo global de energía y de emisiones de CO2. Un modelo centralizado y basado en grandes infraestructuras que conecta a las grandes urbes y aísla al mundo rural. Ante un futuro de escasez energética, repensar la movilidad es clave. Biciclot es una cooperativa que lleva ya 30 años en funcionamiento y nos dedicamos básicamente a la promoción del uso de la bicicleta en la ciudad. Aquest projecte de Biciclot que ens agrupem unes quantes entitats per promoure el transport logístic, no, a través de bicicletes de càrrega, en aquest cas us mostro un clar exemple que és real, que està funcionant en diferents barris de Barcelona. Ajuntem
les necessitats dels propis paradistes, els propis comerciants del voltant, que fan la demanda d'usar aquest transport comunitari per poder portar, per exemple, la compra que estan fent els seus clients a casa. Hola, Pere. Què tal? Bon dia. Mira, volia instalar un rack una mica més gran. En Mensacas repartimos productos de economía circular, que son ecológicos y de proximidad. Estamos muy arropados por otras entidades, como por ejemplo La Pájara, que es otra ciclomensajería que trabaja en Madrid, Copcycle, que es una empresa de software libre que lo que hace es ayudar a otras ciclomensajerías a dar el paso 2.0 y lanzarse a tener una plataforma web en la que poder organizarse y en la que poder también ofrecer los productos de comida a domicilio que la gente pueda pedir. Sí. Hola, bones. Mira, de Curiosity que li porto un paquet. Pues Elsa. Le haces un toque a Elsa y te llamará Elsa, ¿vale? Bueno, parlem i ens veiem. ¿Vale? Chao. Las personas que nos dedicamos a la movilidad sostenible y apostamos por la bicicleta como uso de ella diariamente, estamos seguras que nos hace más felices a nosotras y al resto de personas. Y eso es algo importante porque vivimos en una ciudad que necesita estar mejor cuidada, ser más amable, ser más pacífica, y esto es un beneficio para la ciudadanía. Al Biciclot fem distints cursos relacionats amb la bicicleta i aquest en concret és el bàsic 1 i en el bàsic 1 ensenyem a aprendre a anar en bicicleta. En l'àmbit urbà, com estem aquí a Barcelona i tota l'àrea metropolitana, tenim constància de que s'estan llançant cada any 3.000 bicicletes. Aquestes bicicletes sabem que un 60 o 70% són recuperables fàcilment i potser hi ha un 30% que sí que tenen moltes més dificultats. Nosaltres pensem que amb aquest 60 o 70% es poden fer moltes coses encara, és a dir, es poden tornar a recuperar, i el que estem fent aquí és promocionar justament això. Aquí lo que nos enseña es aprender a montar bicis, arreglarlas, eso. Si tenemos algún fallo así, nos enseñan a resolverlo. Por ejemplo, no sé, si se te sale la rueda y tienes las herramientas necesarias o algo, pues puedes volverla a montar. Los frenos nos enseñan a ponerlos bien y cosas de estas. Estem preparant justament perquè aquest efecte climàtic, aquest efecte de l'emergència, el que farà és fer demanda de gent preparada per poder reparar bicicletes. Tenemos que creer que la transición es posible, físicamente es posible, tecnológicamente es posible, las soluciones las conocemos perfectamente y tenemos que saber por qué no las aplicamos. Entonces, cuando empezamos a ver todos estos límites planetarios, nos preguntamos cómo podría evolucionar la sociedad y cómo podría evolucionar la economía.
Thank you.